Bueno, como les decía, esta parte de la materia es plan de negocio, ¿no? Y como la mayor parte de estas cuestiones tiene una parte formal, que es normalmente la que se presenta a los bancos o se presenta a las instituciones que dan financiamiento, como el Consejo de la Microempresa, acá en Jujuy. Ya casi todas te piden un plan de negocio. Entonces hay una estructura básica que te permite llenar todo eso que te piden en el banco o en las instituciones, sabiendo usar esta herramienta y llenando esta estructura como un roperito, que acá tenés que poner esto, aquello, 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 igual que en el ropero, cierta información en un lado, en otro, que en realidad es ordenar la información que normalmente el empresario ya tiene y hacerle producir alguna otra. Pero además del plan de negocio que está preparado, obviamente es una propuesta muy de la cultura occidental, donde vos podés pensar con la razón el futuro de tu negocio y las decisiones que vas a tomar empresariales están basadas a lo que tu razón ha producido, no tu emoción, no tu hábito, no tu pasado, sino lo que tu cabeza quiere o tu deseo expresa que quiere, ¿no? En la práctica, en realidad, los planes de negocio están más vinculados al pasado, a la cultura, sobre todo para pymes en esta provincia, ¿no? En Jujuy. Pero bueno, yo les voy a dar ambas versiones, la versión formal, que esa se las voy a dar en papel, en digital, y ahora les voy a dar una versión que es una herramienta que les permite entender a ustedes, el plan de negocio que tiene el empresario que van a analizar o la aplicación de esta herramienta en la realidad que quieran observar, ¿no? Ustedes allá de viejo, yo siempre he enseñado con metáforas y cuentos, porque al final de grande el cerebro retiene aquello que ha entendido con profundidad, no lo que ha memorizado circunstancialmente. Entonces hay veces que las ideas y las metáforas quedan más tiempo, ¿no? Y siempre he buscado tratar de cómo transformarle pedagógicamente la idea de plan de negocio para que ustedes la retengan, ¿no? Para que la entiendan rápido y la puedan retener como herramienta intelectual, académica, ¿no? Y este año voy a trabajar con la idea de las arañas. ¿No? Las arañas son interesantes, ¿no? Son muy interesantes, primero porque son más antiguas que el humano, vienen de hace más de... Lo que se sabe, por ejemplo, se encontró una tela de araña metida fosilizada en una piedra que se llama ámbar en España, que tiene más de 100 millones de años. Nosotros con esta forma física tenemos 4 millones de años como sumo, y con esta característica de Sapien 30.000. Quiere decir que ese bichito raro que asusta a todo el mundo, hace más de 100 millones de años que sobrevive en este planeta y se adapta a todos los cambios. Se comió enfriamientos, calentamiento, desaparición de dinosaurios, se comió todo lo que ustedes imaginen. Y sigue ahí. Y lo más llamativo de esta tela de araña que tiene tantos millones de años es que su formato, su estructura, su lógica matemática para el armado del centro y de todos los hilos, los principales y los secundarios, es la misma que usan hoy. Entonces, claro, la biología que dicen, mira qué capacidad de ese bichito para sobrevivir a través de tanto tiempo, además adaptarse a casi todos los climas del planeta, ¿y cuál es su virtud? ¿Está en su cuerpo? No, la virtud de la araña para sobrevivir no está en su cuerpo, está que crea una tela, que crea alrededor de sí o en algún espacio un entretejido de hilos que los produce ella misma y que arma una red concéntrica con ese entretejido. Y lo interesante de estos tejidos básicos es que tienen, las arañas tienen 8 patas, tienen cuatro, no de a dos, 4 pares de a dos, es que estos círculos concéntricos, ¿no? Les voy a mostrando acá en el PowerPoint. Fíjense, estos círculos concéntricos, como se ven ahí, tienen la característica que tienen un centro y tienen 8 hilos principales. Esos 8 hilos principales, cada uno la araña lo sostiene y cada vez que algún bichito la va a atacar o una posibilidad de alimentarse, la araña recibe información a través de la vibración de esos 8 hilitos principales. Entonces, ¿qué hace la araña? Controla la información de su entorno y caza desde la casa.
¿Qué significaría esta frase? Que la base de su sobrevivencia, que es la caza, es en el mismo lugar donde vive. Bueno, eso es la característica de muchas pymes. Generan empresa desde la casa. Cazan, para mantener la metáfora con la araña, desde la casa, ¿no? Este plan de negocio que yo les voy a presentar tiene esas características, plantea la realidad como una tela de araña, todo está entretejido, todo está conectado, toda información que necesitamos para cazar desde nuestra casa y para defendernos, viene a través de saber poner la patita, como en el caso de las arañas, en el hilito que trae la vibración de la oportunidad o de la amenaza. Entonces, esta idea de realidad interconectada que uno tiene que saber de dónde obtener información para poder cazar y para poder sobrevivir, para aprovechar las oportunidades y para atenuar las amenazas, yo el concepto que ofrezco, que es de la teoría de los sistemas complejos, es entender la realidad como una tela de araña, ¿no? En plan de negocios para las pymes, la caza y la casa se mezclan, porque la familia y la empresa son una sola unidad con alguna tensión, que es lo que vamos a ver en la unidad 3, ¿no? Entonces, con este concepto de entender el armado del plan de negocio como líneas interconectadas, o sea, no es que si uno describe una parte del plan de negocio, que ahora les voy a ir dando, las 8 líneas gruesas donde hay que poner la pata, o sea que el empresario tiene que estar conectado para recibir información permanente, esas 8 líneas están interconectadas entre sí y son parte de un todo interrelacionado. Se mueve una y se mueve todo el resto, con más intensidad o con menos intensidad, porque como ven en la diapositiva que estoy presentando, todos los hilos de las telas de araña o todos los fragmentos de hilo o cada uno de los pedacitos están conectados entre sí. Nada de lo que sucede en la tela de araña pasa desapercibido para la araña y para el resto de los filamentos de la araña. Esta es la teoría de los sistemas complejos aplicada a la lectura de la realidad empresarial, ¿no? Entonces, ¿en qué tiene que tener básicamente la araña sus patas puestas? Y bueno, ustedes saben cómo estamos hablando de pymes, lo que primero tiene que hacer es conocerse. Cuanto más ustedes como profesionales que ayudan a los empresarios o trabajan en el desarrollo de pyme o lo que sea, o el empresario que ustedes son contratados para que producir reflexión, cuando más conozca las virtudes y los defectos de su cultura de trabajo, cuando más entienda su presente y sea lúcido para analizarlo su presente, y cuando más pueda definir, modificar o recrear su idea de futuro, más se va a entender a sí mismo. Una de las características de los planes de negocios es que ya te piden que digas quién sos, dónde estás y qué querés, ¿no? ¿Cuál es tu visión de futuro? Dicho técnicamente, cuál es tu background empresarial, cuál es tu situación actual y cuál es tu visión y tu misión. Esta es una herramienta que es muy importante, especialmente para que ustedes entiendan qué pueden esperar de la forma de pensar, de ser y estar de cada uno de los empresarios, ¿no? Pero a la vez, esta herramienta, en el caso de las pymes, tiene que entenderse muy metida en la pertenencia grupal, en el grupo primario, en el grupo afectivo que contiene y que es parte de la casa desde donde se casa, ¿no? Desde donde se sale a emprender hacia afuera. Entonces, además de entender la cultura, presente, visión de trabajo, o sea que tenemos que tener esa información, hay que conocer cómo funciona el núcleo familiar que sostiene la empresa, porque se casa desde la casa. Hay que entender cómo son las reglas, cuáles son los roles, cuáles son las funciones. Obviamente ustedes saben que yo acá trabajo mucho con perspectiva de género, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, ya hemos hablado de género no como biológico, sino como conducta, y entender cuál es el rol que tiene cada una de las personas que constituyen la familia que sostiene toda la red. Esa es otra de las patas que permanentemente tienen que tener con provisión de información. ¿Por qué? Porque los grupos primarios también son dinámicos más en algunas etapas que en otras relacionados con la empresa. Por ejemplo, cuando los chicos son niños, no es tanto el impacto
en la empresa, pero en cuanto tienen 18 años o salen del sistema educativo o empiezan a trabajar, los cambios que se producen dentro de la casa también impactan fuerte en la empresa porque ya empiezan a participar, tomar decisiones, entrar en conflictos de delegación y todas esas demás cosas, ¿no? Además de darle de perspectiva de género, ustedes saben que yo soy latinoamericanista, soy una persona muy orgullosa de nuestra identidad cultural y de nuestra geografía, de nuestra ecología. Yo les decía que para mí los latinoamericanos, de alguna manera hemos sabido resistir la propuesta individualista y muy rectilínea y de alta competencia y de no parar de acumular nunca riqueza y de sacrificar los afectos, la espiritualidad y la alegría atrás de la prosperidad material, a pesar del embate tan fuerte que hemos tenido de la propuesta cultural norteamericana. Nosotros acá hemos sabido mantener lazos afectivos. Significa que hemos sacrificado tiempo, hemos perdido tiempo económico por mantener nuestros amores existiendo y disfrutándolo de ellos, ¿no? Hay que entender que en Latinoamérica, cuando uno habla de pymes, la fuerza, el impacto o la importancia que se le da a la familia no es la misma la que se le da en lugares europeos. En lugares europeos ustedes van a ver que la prioridad, en la bibliografía si se ponen a leer, la prioridad es para la empresa, no para la familia, ¿no? Entonces hay que tener permanentemente el empresario y ustedes como técnico una patita sabe a ver qué está pasando en la familia, qué lío hay, cómo están cambiando los roles, cómo se están haciendo grandes los chicos, en qué momento está la pareja, en qué momento está quién el abuelo, el tío, quienes participen, ¿no? Y cómo va cambiándome eso, la visión de empresa, porque ya no hay solo una visión de empresa del padre, que normalmente así son en las pymes, sino ya se comparte con los hijos, ¿no? Ah, se me salió la presentación. Después está una de las patas, ¿no? Que bueno, ya vamos entrando para un poco la charla que hemos tenido de incorporar en el plan de negocio los aportes del triángulo de Omae, ¿no? Del cliente, el competidor y la corporación, le llama él. Bueno, acá es la empresa, ¿no? Le llaman las 3C. Pero bueno, ¿qué tiene que tener también descrito el plan de negocio, pensado el plan de negocio y tener una pata permanentemente conectada? Las primeras ideas de plan de negocio era de foto. O sea, yo voy, saco una foto a la empresa y me la imagino para adelante y la proyecto con mi cabeza. Hoy se habla de que los estudios de mercado son permanentes, los análisis de competencia son permanentes, porque vivimos en un mundo muy dinámico. Entonces las fotos se te hacen viejas muy rápido. Entonces no es que el plan de negocio es una descripción que hace uno en un momento para conseguir financiamiento, es una información que permanentemente hay que estar actualizando por la dinámica del mundo, especialmente en tiempos de pandemia, ¿no? Una de las patas que siempre tiene que tener el plan de negocio, ¿no? Como canal de información es el análisis del mercado, ¿no? El análisis del sector de mercado, los clientes, toda la cadena, porque una de las características que tienen las pymes es que se enfrentan muchas veces, no siempre, a cadenas de llegada al cliente final monopólicas o monopsónicas. Dicho de manera, hay tres que te compran, no sé, acá en Jujuy, casi el 80% de la comida la venden tres supermercados. Entonces ellos son formadores de precios porque obviamente se ponen de acuerdo y producen en la cadena una distorsión en la distribución de la riqueza en todo el clúster. Lo mismo pasa con la feria de Perico, como ellos son los únicos compradores de fresco, tienen mucha tasa de ganancia, agrandan su eslabón de la cadena y son dominantes. Entonces, cuando hagan análisis de segmento de mercado, no solo analicen el cliente final, sino toda la cadena y especialmente en el caso de la pyme, el eslabón de la cadena que contacta, ¿no? Que intermedia con el público final, como es el caso de la feria, de los supermercados, porque tienen cadenas a veces distorsionadas, ¿no? Se hacen como embudos monopólicos o monopsómnicos. Bueno, ustedes ya tienen la herramienta que se usa en el plan de negocio
Fíjense en cómo el plan de negocio vamos a ir sacando herramientas de otras materias que han trabajado durante la carrera. La herramienta es el estudio de mercado, estudio de investigación de mercado. Ustedes han tenido una materia que saben cómo se hace eso, ¿no? Cómo se define el sector, cómo define el segmento, cuáles son las características de ellos, bueno, etaria, de todas esas cosas que no saben. Entonces, una de las patitas que tiene el plan de la negocio, de las 8 patas de la araña, es además las compradores. La otra pata, obviamente, son los competidores y los sustitutos, ¿no? La herramienta acá que normalmente se utiliza es el análisis de competencia, ¿no? Bueno, ahí tienen espinas de pescado, tienen FODA, tienen una serie de herramientas que pueden permitirle hacer el análisis de las empresas que ofrecen el mismo bien con el de la empresa que ustedes estén analizando, trabajando, o distinto bien que satisface la misma necesidad, que son los bienes sustitutos. Que la aparición de un bien sustituto también es una competencia a la larga porque tiene que prepararse la empresa para ello. Entonces, los planes de mercado también tienen que tener una descripción de los competidores y de los sustitutos con un análisis de competencia. Claro, ¿qué está pasando actualmente? Lo mismo que con los clientes. Las pymes normalmente venden local, o sea, venden a la gente que conocen, no venden cara a cara. Con ahora, bueno, han cambiado mucho con el delivery y está cambiando velozmente con la pandemia, pero normalmente es una empresa donde la cara está en el acto comercial, ¿no? Es cuerpo a cuerpo. Pero los competidores algunas veces no son de cerca, sino son de lejos, ¿no? Sucursales, supermercados. Entonces hay veces que para hacer análisis de competencia no solo hay que mirar lo local, sino mirar también lo internacional. Les doy un solo ejemplo. Ustedes quieren analizar un plan de negocio de un supermercado local y vos cuando analizás la competencia describís el chango más. Bueno, no es solo el chango más, es la marca latinoamericana de Walmart. O sea que tenés que entender que en el análisis de la competencia, en algunas áreas, en algunos sectores, tenés que tener mirada global, porque esa mirada global te sirve para saber la potencia, la capacidad que tiene tu competidor. Muchas veces, sobre todo se da en las pymes y en nuestra cultura, nosotros nos enamoramos de nuestras ideas de negocio. No solo le ponemos razón, le ponemos corazón, le ponemos pasión. Y esa pasión que es un beneficio porque es una energía extra, ¿no? Siempre la pasión es una energía extra, también hay veces que no te deja de ver o no te permite ver, igual que toda pasión, el poder real de la competencia, ¿no? Su fuerza, su tamaño, su escala, y te metes en los conos de sombra de sus combinaciones, de su mix de las P, de las 4P, y bueno, te aplasta o te deja sobrevivir como petizo en la pileta, ¿no? Te hundí un tiempo, toma aire, te hundí un tiempo y toma aire, ¿no? En esta característica, en esta pata de la araña, en esta parte del plan de negocio, hay mucho para analizar y eso no tiene un esquema, sino también depende de cada uno de los sectores. Y ustedes tienen bastante herramientas para analizar eso, ¿no? Otra, la quinta pata, ¿no? Sería la de los proveedores. Bueno, esto en algunos sectores es mucho más necesario que en otros, especialmente en los comerciantes. En el comercio, las características de los planes de negocio, el que compra bien vende bien, el que compra mal se clava con lo que ha comprado mal. Entonces, el análisis y la búsqueda de los proveedores y el proveedor conectado con la demanda del cliente y con el análisis del competidor, se hace ahí un triangulito muy interesante, porque la competencia en el caso del comercio, por ejemplo, está basada en quién sabe, en el conocer de los proveedores, ¿no? En la buena relación con el proveedor, en conocer nuevos productos de los proveedores, en mejores proveedores, y la búsqueda del proveedor está relacionada con esta patita que está permanentemente sintiendo al mercado, al comprador, la otra patita está sintiendo al competidor y con esas dos informaciones va y busca el proveedor. Y ahí hay un permanente fluir de información entre esas tres patitas, entre esos canales de conexión con el entorno, ¿no? El análisis de proveedores tiene esa articulación con los otros dos elementos, ¿no? Otra cuestión que vamos a ver, otra pata, tiene que estar en las regulaciones públicas, ¿no? Acá van las leyes, bueno, a nivel municipal, las habilitaciones, se hacen comida, todas las regulaciones,
bueno, las provinciales, ingreso bruto, las inscripciones provinciales, las inscripciones nacionales, ¿no? Normalmente tienden a ser casi todos monotributistas, los pymes, y bueno, hoy en día además la regulación pública importante que hay que tener en cuenta son los protocolos del virus, ¿no? Entonces también hay que pensar en el plan de negocio, cuando se lo expone al banco, cuando se lo usa para el propio empresario, se lo ayuda a que el empresario exprese el plan de negocio. Ahora miran entendiendo que el plan de negocio es como un ropero donde uno pone información que ya tenía, ¿no? Es ordenar un poco la información. El plan de negocio tiene que tener expresado cuál es su estrategia legal, ¿no? Bueno, si es una unipersonal, si es una SRL, si es una sociedad de hecho, si es una cooperativa, describir su característica jurídica, ¿no? Cómo se acomoda a la regulación pública, su situación ante los impuestos, su situación ante los impuestos especiales, si así fuera necesario, ¿no? Entonces, una pata permanente tiene que tener, bueno, en este caso, protocolo del BID, también para del COVID, para los planes de negocio en esta época, ¿no? Ese es otro elemento que tiene que ver con una pata más en el plan de negocio, ¿no? Acá hay otra pata más que ahora les diría que donde más tiene que tener puesta, ¿no? La información y tiene que estar conectada a esa realidad de una pyme, que es el poder, ¿no? Básicamente el sistema político, el Estado, ¿no? Que tiene dos formas de llegar al poder público, el PYME, o a través de su participación en política, ¿no? Donde tiene que invertir tiempo en los sistemas de partidos, o a través de organizaciones que le aumenten su poder, ¿no? Expresándose como sociedad civil organizada, cámara, asociación, federación, no sé, confederación, usando alguna figura de las jurídicas que hay para la organización en segundo grado, para que le aumente el poder. ¿Por qué le aumenta el poder? Porque, bueno, normalmente ciudades como provincias como Jujuy, acá el principal comprador que hay es el Estado y es un cliente. Entonces, la capacidad de poder venderle al Estado determina la escala de la empresa, porque como es un cliente enorme, enorme, el cliente más poderoso por lejos que compra en la provincia, y normalmente así pasa en muchas provincias, la capacidad de venderle al Estado es una gran ventaja para las pymes, pero tienen dificultades de escala, dificultades de capacidad de lobby, dificultades de capacidad de influenciar en los sistemas clientelares, porque tienen que juntarse mucho para conseguir los recursos para poder incidir en los sistemas clientelares. Entonces acá les queda o la militancia política individual con mucho talento, o les queda ser parte de una organización que sí les permita sentarse en la mesa de los decisores y de esa manera poder incidir en las decisiones del Estado y acceder a la información sobre el financiamiento y las oportunidades. ¿Y por qué digo que tal vez esta pata ahora para los planes de negocio ahora sea la más importante y por un tiempo largo? Y porque, bueno, los estados están salvando al mundo, están salvando a las personas y la están salvando también a las empresas, ¿no? Hoy leí esta mañana que el quantitative easing, que es como una técnica que hay para emitir sin que haya respaldo en PBI, o sea, la emisión fácil, para decirlo de una manera, bueno, que Estados Unidos viene haciendo de la crisis del 2008, o sea, el Estado emite dólares, aunque no aumente su PBI. Lo que se hizo en 3 meses Estados Unidos fue mayor que los últimos 10 años. O sea, emitió 3 trillones de dólares. Europa 2 millones y pico de euros, 2 trillones de euros, y Japón casi un trillón de yenes. Todo eso es plata que están emitiendo a mansalva los estados, salvando empresas como acaba de salvar el gobierno alemán Lufthansa, ¿no? Que se va a quedar, va a ser el principal accionista y se queda con más del 25%, creo, de las acciones. Hoy en día vivimos en el mundo que una empresa que no hace política no va a recibir los beneficios, no va a tener fuerza para hacer que el Estado que está emitiendo lo contemple, no va a poder enterarse a tiempo cómo hacer para que si sos pyme, inscribirte como pyme en la FIP, recibir el beneficio de, bueno, de los 931, de los salarios, los sistemas de crédito, los sistemas de compra. Hoy esta patita que en algunos momentos, cuando la economía está más estable, y había modelos de país un poco más liberal, sin tanta incidencia del Estado, o sin tanta presencia más que incidencia,
tal vez no sería la pata donde más tiene que estar atenta la arañita, ¿no? La familia empresarial. Esta pata yo creo que necesita en estas etapas mucha dedicación de tiempo. Si ustedes me preguntan a mí como técnico viejo de pymes, le diría, mire, gaste tanto tiempo afuera haciendo política como adentro de la empresa, ¿no? Hace muchos años cuando era joven, ¿no? Y la Mirta no tenía canas, me fui a estudiar un posgrado ahí al norte de Italia, porque ahí hay mucha pyme, casi el 90% de su tejido empresarial es pyme, empresas familiares, y es una de las tres regiones más ricas del mundo, ¿no? Ahí en esa franja que está Venecia, Milán, Florencia, Turín, ¿no? Hay todas pymes, ¿no? Y ahí nos enseñaban cómo eran las características de las pymes. Y ellos viven en un sistema, en un país donde el Estado es muy fuerte y también tenían la misma característica. Los negocios se hacían más en las confiterías que dentro del negocio, dentro de la empresa, porque ahí es donde se hacían las articulaciones afectivas, políticas, de capital social, de vínculos, de amigos, para contarse sobre los negocios, para entrar en los negocios. Entonces ellos decían que un buen empresario pyme, para ser exitoso mucho tiempo, al principio cuando empieza la empresa está el 80% del tiempo dentro de la empresa y el 20% afuera, yendo a comprar cosas, yendo a buscar, yendo a la FIP, yendo a los bancos. Si ha pasado el tiempo, más de 5 años, y esa cantidad de tiempo no se ha revertido, o sea que pasa 20% dentro de la empresa y 80% fuera de la empresa, es que no ha entendido el contexto italiano. A mí me parece que esa tan interesante descripción de cómo un empresario, si bien está metido dentro de la empresa y enamorado de la empresa, después tiene que salir para articular políticamente, para saber cómo son los negocios, para ir a las reuniones donde se produce información. Bueno, hoy será virtualmente, no solo físicamente, sería un salir sin cuerpo, pero sería un salir virtual. Bueno, esa parte creo yo que hoy es muy importante, ¿no? Los pymes tienden a creer o a sentir que, bueno, a ver, para decirlo, el poder en esta sociedad se ordena por capas, ¿no? Lo más fácil que me resulta para explicarle es como el fútbol. En la A, jugar en la A es una cosa, en la B, en la C, en la D es igual. La idea de poder y la percepción de poder que tiene un pequeño empresario de la quebrada de Humahuaca y la forma de entender el poder no es la misma que tienen los cinco grandes de Jujuy, ¿no? Las cinco grandes empresas, los ingenios, los tabacaleros y, y las mineras, ¿no? Entonces, como son diferentes, el empresario no se siente que sea capaz de poder entender la información y la forma en que se organiza el poder en esos sectores más concentrados. Entonces tiende a no participar porque cree que es sapo de otro pozo. Ahí los técnicos tenemos una responsabilidad bien importante de poder traducir y desmitificar de que porque sea, aunque sea un pequeño, igual te podés sentar a negociar con un gobernador, con un intendente y con un presidente la defensa de tu segmento, ¿no? Que tiene ahí hay una ruptura de una propia idea limitante de capacidad de acceso al poder. El jugador que siempre ha jugado en la D entra a la cancha de Boca y por ahí se frisa, porque cree que ahí no puede jugar, ¿no? Bueno, los dirigentes van aprendiendo, van ascendiendo de la C a la B a la A, bueno, van en un proceso de aprendizaje, de ascenso en estos campos de poder que van cambiando según la concentración de poder, ¿no? A mí personalmente me parece que si ustedes agarran el plan de negocios para hacer como propuesta de ensayo y agarran una empresa concreta para hacer el plan de negocio, la descripción de la estrategia política es fundamental. Y si el empresario o la empresaria no lo ha hecho, tienen que producir esas reflexiones. Para mí hoy los administradores, los asesores de empresas deberían estar proveyendo mucha información política a sus pymes, ¿no? Porque se van a salvar por el Estado primero y después se arrancan el mercado por el mercado, pero hoy se van a salvar por el Estado. Entonces yo he querido detenerme un tiempo bastante largo en esta pata porque creo que esta pata es la que más atenta tiene que estar y, y esta información hay que prestarle mucha atención y hay que actuar mucho en base a esta información. También está lo de los compradores, los competidores, los proveedores, lo de la familia, está bien. Todo eso son como igual que en la tela de araña. La araña, como tiene 8 patas, siempre está recibiendo información de todos. Para decirlo de otra manera, sí, por ahí alguno está pensando que usted está diciendo que el empresario moderno tiene que ser más femenino
porque tiene que tener capacidad de atención dispersas, claro que sí. Al ser más compleja la realidad y está todo interconectado, y poder acceder a la información de todo, tal vez en tiempo real como en la computadora, tenemos todo que aprender a tener atención compleja, ¿no? Atención, pues tenemos que aprender a atender como la araña, ¿no? Tenemos que saber atender a cada una de nuestras 8 patas que nos dan información. Sin embargo, a mi criterio, la pata esta, que es el análisis de la información que te viene del sistema político, de tu participación empoderada a través de una organización que te permite ascender de la D hasta la A, este es una pata clave y es un lugar donde yo sugiero que hay que ponerle mucha atención y mucha energía, ¿no? Respecto del funcionamiento presente de la empresa, ¿no? Positiva, para tener herramientas que ustedes ya la tienen desde hace mucho tiempo, pero normalmente en los planes de negocio también se describe cómo en la, bueno, sobre todo si es industrial, cómo es su estructura de costos, cómo son sus costos medios, cómo son sus costos marginales, cómo están construidos los costos agrícolas, de servicios, de producción o comerciales, cómo es su estrategia impositiva, cuál es su situación frente a los impuestos, y después vienen las clásicas herramientas del análisis de rentabilidad, concretamente TIR, BAN, beneficio-costo, periodo de recupero y análisis de sensibilidad, ¿no? Que ya es empezar a jugar, habiendo analizado los compradores, los competidores, los proveedores. Yo soy de la idea, porque bueno, a mí me han hecho estudiar análisis de rentabilidad en condiciones de catástrofe. Yo creo que el análisis de rentabilidad tiene que tener incorporada los beneficios que van a obtener las pymes del sistema político, concretamente los subsidios, las reducciones de impuestos, porque de última el análisis de rentabilidad es proyectar las ventas y los costos hacia el futuro, traerlos al presente para sacarle la modificación que produce en el dinero el tiempo, ¿no? El impacto de la tasa de interés, y en el presente analizar su valor actualmente, ¿no? ¿Cuánto valdría hoy la proyección de esos 5 años a hoy, si es positivo o negativo? Dicho de otra manera, si gane guita o no, actualizando, trayendo de allá para acá, del futuro para acá, la proyección de ventas y de costo, ¿no? Y la tasa de interna de retorno es una tasa que nos permite saber cuál es el retorno de nuestra propia inversión con una determinada tasa de coste. ¿Cuál es el problema del análisis de rentabilidad si uno dice, bueno, ¿qué tasa de interés pongo yo para cuál es la tasa interna de retorno que me permite tomar la decisión si continuar operando en mi empresa o si meterme en una inversión? Y tengo que comparar la tasa interna de retorno con las tasas de los sistemas financieros. Bueno, yo no sé si me parece a mí que en los últimos años ha sido imposible encontrar una empresa que produzca las tasas de interés que ha producido el sistema, la tasa de rentabilidad comparable con las tasas de interés del sistema financiero, especialmente en los papeles, ¿no? En LEVAC, en todos los papeles que eran altísimas, ¿no? Entonces, miren, uno enseña todos los años esto diciéndole, sí, está bueno el análisis de rentabilidad, pero la verdad que si vos tenés que tomar la decisión, me arriesgo, me meto en el medio de una condición de pandemia para seguir funcionando como empresa o empezar de cero, porque soy un joven, y la tasa interna de retorno, que es la plata que me va a generar la riqueza de mi inversión ahí, la tengo que comparar con la del banco. El nivel de riesgo que te sale en el análisis de sensibilidad en esto que es la rentabilidad de tu empresa con los seguros del banco y una tasa de interés de las dimensiones que hay, y obviamente ningún cerebro racional diría hacer la empresa. Te diría meter la plata en el banco, porque la tasa de interés es mucho más alta que el TIR y además el nivel de seguridad es mucho mayor. Pero bueno, esto solo sería si uno entendería que las funciones de la empresa es la rentabilidad. Ahora nos estamos dando cuenta en este mundo de pandemia que la función de las empresas y especialmente de las pymes no es generar riqueza, es contener a nuestra sociedad y sostener a las personas interactuando y vinculándonos entre nosotros a través del uso del dinero y el intercambio, ¿no? Entonces no es importante hacer empresas y mantener empresas
solo si dan rentabilidad. Es importante porque mantener empresas vivas es mantener la caza y la casa, es mantener el entorno que sostiene la sobrevivencia y a la vez es mantener la familia, la casa que caza, ¿no? Entonces a mí me parece que el análisis de rentabilidad no tiene que ser tan frío, no solo tiene que entender la primer bottom line, si es rentable o no. A mí me gustaría que en los análisis de rentabilidad de las pymes ya se empiece a incorporar todo la parte social, decir, bueno, ¿cuál es la parte social? ¿Cuánta plata yo gasto o tengo que poner de mi empresa para mantener los entornos cercanos y lejanos, ¿no? Lo que se llama el análisis de rentabilidad social. Y la parte, si se puede y la pyme le da la capacidad, la parte ecológica, ¿no? Para hacer un análisis de rentabilidad teniendo en cuenta los impactos que se tienen en la sociedad y en el medio ambiente, no solo en la rentabilidad de la empresa. Dicho de otra manera, puede perder plata y contener a mucha gente. Puede perder plata y hacerle bien el medio ambiente. A mi criterio, la decisión final de rentabilidad no solo tiene que ser en van positivo, TIR mayor que tasa de interés, sino cuánta gente contiene, cuál es la importancia en la sociedad de esa empresa y cómo cuida o cómo remedia o cómo prevé el daño hacia el medio ambiente, ¿no? Para decirlo en modo más técnico, más técnico, cuánto reduce, cuánto reusa y cuánto recicla. Entonces, bueno, estas son las características, ¿no? De un plan de negocio. Le hago la síntesis para ir cerrando. Desde mi perspectiva, los planes de negocio es una herramienta para conseguir recursos y para analizar la realidad desde donde viven las empresas. Para mí la realidad es un interconectado de cosas que nuestro cerebro las ordena en títulos, como por ejemplo el cliente y el competidor. En realidad está todo interconectado. Los competidores están conectados con los clientes, nosotros con los competidores están conectados con los proveedores, con el poder político, está todo interconectado en la realidad. Un plan de negocio es tratar de describir las 8 fuentes de información fundamentales de esa realidad para que la empresa pueda cazar desde la casa. Los 8 puntos son los descritos, son los que están viendo ustedes en el PowerPoint, siendo a mi criterio, bueno, de los 8 puntos, los nuevos, que son que ustedes no tenían en la materia, que no tenían herramientas previas a esta materia, es tal vez este concepto, ¿no? De empresa como centro de información conectado permanentemente con la realidad. No tenían la idea de cultura, presente y visión de futuro, no tenían el concepto de pertenencia grupal, grupo primario, nuestra afectividad, nuestra forma de ser como latino y jujeño, y la perspectiva de género. Y tampoco tal vez hayan tenido, tal vez un poco en economía, la relación entre poder político y empresa, ¿no? Que es la pata esta naranja que les decía yo, que para mí es una de las más importantes de hoy. Bueno, ya más o menos se me va quedando, me voy quedando hasta ahí nomás, como descripción. Ahí detuve la grabación.